Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Salcedo Barceló, estudiante de Medicina de VM Campus Reynosa, y el día de hoy estaré hablando acerca del capítulo 26 correspondiente al manual práctico de la historia clínica pediátrica, el cual se enfoca en el análisis y el estudio del examen musculoesquelético de cadera y de columna. Primero que nada, aquí se debe tomar en cuenta dos puntos de vista a la hora del análisis de lo que es este tipo de exploración mioarticular que se va a realizar, el cual es desde el punto de vista de la exploración de superficie y la exploración de la marcha, donde la marcha se refiere más que nada a los movimientos coordinados que realiza el paciente pediátrico, y la exploración de superficie se refiere a lo que es estructuras anatómicas más específicas, como por ejemplo cuello, clavícula, eh, hombros, codos, manos, rodillas, pies, y a su vez también se refiere a lo que es la superficie cutánea del paciente pediátrico. Ahora bien, hablando de lo que es específicamente la exploración de superficie cutánea del paciente pediátrico, ¿qué es lo que se tiene que buscar o qué es lo que se tiene que revisar en el paciente? Bueno, primero que nada, una vez que se está revisando la superficie cutánea del paciente, se tiene que estar alerta a la presencia de patologías dérmicas que pueden ser visibles, como por ejemplo manchas o algún tipo de coloración pigmentosa presente en la piel, lo cual pues obviamente nos puede orientar a alguna patología que este paciente presente. Por ejemplo, en el caso de que el paciente presente manchas color café tipo lechoso, pues uno tiene que pensar en patologías como por ejemplo la neurofibromatosis. Se tiene que analizar y ver si el paciente presenta lo que son manchas pigmentosas que pueden ser nevos despigmentados, que orientan a lo que es una esclerosis tuberosa y demás. Entonces, básicamente lo que se enfoca la exploración de superficie es en el análisis cutáneo de patologías que presente el paciente. Ahora bien, se menciona que en este capítulo que se tiene que analizar estructuras anatómicas, desde lo que viene siendo su anatomía funcional como su desempeño fisiológico. En este caso se menciona lo que es cuello, clavícula, hombros, codos, manos, rodillas y pies, ¿verdad? Ahora, enfocándonos en lo que es el cuello, primera estructura anatómica que se tiene que evaluar, más que nada aquí se enfoca este capítulo en lo que vienen siendo los arcos de movilidad que tiene el cuello, tanto en movimientos de extensión, flexión, rotación lateral y pues básicamente en una visión completa de esta región del cuerpo. Esto en busca de presencia de dolor o también de alteraciones patológicas de superficie que pueda presentar el paciente. Pues en este caso se enfoca más que nada en lo que viene siendo la posición y en alteraciones traumáticas, así como también las alteraciones congénitas, ya que pues son relativamente comunes debido a los problemas de postura que puede llegar a tener el paciente si no se indica o se informa adecuadamente. Eh, bueno, otro dato relevante de este análisis de estructura anatómica es pues los ejemplos que uno puede tener debido a este capítulo a la hora de hallazgos en esta estructura anatómica, los cuales son lo que es el síndrome de Klippel-Feil, y otro ejemplo muy claro es la tortícolis, que viene siendo de origen congénito y pues obviamente a nivel muscular. La siguiente estructura anatómica que tenemos que evaluar es la clavícula. Esta más que nada en búsqueda de hallazgos tipo dolorosos, algún aumento de volumen que se pueda presentar en lo que es en esta estructura ósea, y a su vez la sensación de la palpación del movimiento de lo que es la diáfisis del hueso. Entonces recordemos que las estructuras óseas tienen una epífisis y una diáfisis, en donde se tiene que analizar que pues no haya deformidades, vaya.
es lo relevante de nuestra estructura anatómica. También datos de inestabilidad, así como también la correcta posición de dicha estructura anatómica. Ahora pasamos a la siguiente estructura anatómica, que viene siendo los hombros, relativamente cerca de las clavículas. Entonces, pues aquí básicamente el orden es así: cuello, clavículas, hombros. En el hombro básicamente esto es una articulación, y lo que se busca aquí es obviamente analizar los arcos de movilidad, así como su correcta funcionalidad. Recordemos que los hombros permiten la extensión de los brazos, entonces al paciente se le va a pedir que realice estos arcos de movilidad en aducción, abducción, extensión, flexión, dorsal, lateral, para que empiece a mover lo que viene siendo los hombros, vaya, y así poder analizar su correcto funcionamiento, debido a que si el paciente llegara a tener problemas a la hora de realizar dichos movimientos, pues obviamente es un signo patológico, y pues se tiene que empezar a tratar, ¿verdad? Más que nada se busca si el hecho de si el paciente presenta o no presenta dolor a la hora de realizar algún movimiento, si no tiene complicaciones tanto patológicas como fisiológicas, vaya. Ahora vamos con lo que son los codos. Básicamente en esta estructura lo que se busca es analizarlo, debido a que pues, es una estructura en la que es de las más importantes a la hora de realizar pues, actividades manuales, ¿verdad? Como se mencionó, al igual que los hombros, permite realizar acciones pues, cotidianas a los pacientes, tanto pediátricos como geriátricos y demás, los pacientes en general, vaya. Entonces, lo que se busca en esta estructura anatómica, que es una articulación, pues son datos de quimosis o de inflamación. Relativamente es eso. Se busca analizar si el paciente puede realizar arcos de movimiento en lo que son antebrazos, brazos, y si no hay ningún problema a la hora de efectuar dichos movimientos. También analizar la estructura anatómica como tal en relación a lo que es el húmero, el radio y el cúbito, ¿verdad? Y bueno, pasando a lo que son las manos, la siguiente estructura anatómica que se debe de evaluar. Aquí en las manos, pues, se deben de buscar el análisis de la presencia patológica de distintas enfermedades, como por ejemplo la sindactilia. Pues esto es más que nada, se debe de analizar lo que son los dedos, la articulación de la mano, que se pueda realizar los movimientos de rotación, flexión, extensión, de dicha articulación de la mano, para que no haya ningún inconveniente por parte del paciente. A su vez, analizar que el paciente no tenga alguna alteración patológica, como ya lo acabo de mencionar. La sindactilia es un ejemplo muy claro, donde los dedos del paciente están unidos entre sí, no hay una correcta separación entre los espacios que cada uno de los dedos tienen, que se vería algo así. Entonces, son cosas que uno tiene que empezar a evaluar. La siguiente estructura anatómica pues son las caderas, como se mencionó: cuello, clavícula, hombros, codos, manos, caderas. Y pues bueno, hablando de lo que son las caderas, pues básicamente aquí ya entra lo que es la postura, ¿verdad? Esto más que nada para que no haya alguna alteración patológica, que el paciente no tenga alguna especie de traumatismo causado por algún factor tanto externo como interno, ya sea congénito o demás. Pues aquí lo que se busca más que nada son realizar las maniobras de Barlow y la maniobra de Ortolani, que pues esto más que nada consiste en colocar al paciente pediátrico en el cúbito supino con las extremidades inferiores en una ligera flexión, para evaluar la distancia que tiene entre las piernas. Aquí no tenemos un modelo anatómico, pero se puede ejemplificar así. Pone el paciente, ahora sí como quien dice, recostado, y se analiza si ambas piernas están al mismo nivel y si no hay alguna alteración anatómica que pueda llegar a ser patológica, ¿verdad?
Esto más que nada por la gran cantidad de tejidos blandos que pueden, que pertenecen a esta zona de exploración. Entonces es lo que se evalúa más que nada. Pasando lo que son las rodillas y piernas, aquí más que nada es muy similar, muy similar a lo que es el brazo antebrazo, enfocándose en lo que es los codos, las manos, también los hombros. Más que nada aquí lo que se busca es analizar si el paciente tiene la presencia de anomalías estructurales en las extremidades inferiores, como lo pueden ser dos alteraciones anatómicas denominadas genovaro y genovalgo, en donde el genovalgo consiste en donde las articulaciones de las rodillas están más internas, son más mediales a lo que con respecto al tronco del cuerpo que lo que vienen siendo las piernas, ¿verdad? A su vez, su contraparte es el genovaro, en donde la articulación de la rodilla está más distal o más alejado de lo que viene siendo el tronco del cuerpo, y se ve como una especie de compás. Aquí se analizan los grados en los que hay la separación entre cada extremidad inferior, para así determinar el grado de dichas alteraciones anatomopatológicas. Bueno, también tenemos lo que vienen siendo los pies, donde aquí se analiza más que nada en pacientes pediátricos el hecho de si tienen o no la presencia de pie plano, lo cual pues a la larga va a alterar, a presentar al paciente lo que viene siendo alteraciones de la marcha. Por eso es lo que se tiene que analizar. El hecho de que en la estructura anatómica normal de un paciente en los pies, vaya, debe de tener un arco de separación entre lo que es la planta del pie. Ahí es donde se tiene que analizar si el paciente puede caminar bien o no puede caminar bien, ya que al momento de que el paciente presenta un pie plano, las plantas de los pies pueden llegar a causarle conflictos a la hora de caminar. Esto pues se tiene que tratar de analizar en el paciente pediátrico hasta antes de los 3 años. Otras pues deformidades congénitas que son bastante frecuentes en pacientes pediátricos pues son en lo que viene siendo el metatarso aducto, el pie equinovaro, que viene siendo también congénito de aducto, y pues lo que viene siendo la polidactilia, así como las manos, de igual manera en los pies, sindactilia, polidactilia, hallux valgus, y pues también deformidades en lo que vienen siendo los dedos menores. Ahora bien, pasamos a lo que viene siendo el análisis de la columna. Hablando de lo que viene siendo la exploración de la columna, aquí se tiene que tomar en cuenta un dato muy importante, el cual es que la columna cumple dos funciones, tanto estructural como funcional. Hablando de la estructura, pues obviamente aporta lo que viene siendo la postura, el soporte del cuerpo, así como también determina el grado de movilidad para las demás extremidades del cuerpo. Aquí lo que se tiene que analizar en lo que viene en la columna es las curvaturas normales de dicha estructura ósea, ¿verdad? Se tiene que analizar, viene siendo su lordosis normal, su sifosis normal, que no tenga presencia de lo que viene siendo una escoliosis. Y pues bueno, el dato relevante de este apartado que menciona en el capítulo 26 de exploración musculoesquelética es que esta exploración se realiza en la posición de bipedestación. Se tiene que hacer también valorando lo que son los planos anterior, posterior y lateral del paciente.
Y ya por último tenemos el análisis de lo que viene siendo la marcha del paciente pediátrico. Pues en este análisis se va a dividir en dos etapas o dos fases que nos van a ayudar a comprender mejor el estado musculoesquelético del paciente, así como también su estado postural. Estas dos fases se denominan fase postural como tal y las fases de la marcha, en donde la fase postural consiste en 4 puntos esenciales a la hora en la que el paciente pediátrico camina. Es el choque de talón, el pie sobre el plano, que viene siendo el piso, la fase postural intermedia, que es cuando ya se empieza a realizar un pequeño impulso hacia adelante a la hora de estar caminando, y por último la fase de impulso. Entonces tenemos, para hacerlo corrido y que se vea bien, es la fase choque de talón, el pie sobre el plano, la fase postural intermedia y el impulso como tal para dar el siguiente paso. Por otro lado tenemos lo que vienen siendo las fases de la marcha, que es cuando se dividen la aceleración, la oscilación media y la desaceleración a la hora de la que pues, el paciente se mueve, ¿verdad? Aceleración, oscilación media es el punto en el que el paciente está caminando, y por último tenemos la desaceleración, que es cuando el paciente comienza a detenerse. Por mi parte, eso sería todo. Gracias por su atención.